y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Padre, en esta noche te pido que tu palabra fluya con la unción de tu Espíritu y que a partir de esta hora la comunión de tu Espíritu cubra todo este estadio y tu presencia ate toda fuerza diabólica en este momento y en esta hora. Para tu gloria, Señor, recibo la unción y la victoria de los enfermos. Recibo la unción y la victoria de los cautivos en este instante y en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. La gente que vivió el tiempo del nacimiento de Cristo, que ya estamos próximos a celebrar la Navidad, vivió el momento más dramático de la historia, más precioso, más conmovedor. Pero a pesar de que vivieron el momento más precioso de su tiempo, la inmensa mayoría de la gente no sabía ni estaba compenetrado de lo que estaba ocurriendo. Vivieron el momento cuando cantarían los ángeles en las llanuras. Vivieron el momento cuando aparecería la estrella. Vivieron el momento cuando en el pesebre de Belén se oía el llorar del niño. Pero la inmensa mayoría de la gente no vieron las señales, no las entendieron, no las comprendieron. Los políticos, embelecidos como Herodes por su ambición, lo único que pensó cuando los magos de Oriente llegaron era en la pérdida de su trono. No vio el momento glorioso que Dios le daba a su pueblo. Los hombres de negocio estaban embelesados en sus empresas, nada más que materializados, porque no entendían lo que estaba ocurriendo. La gente estaba envuelta en un materialismo crónico. Habían sediciones en el pueblo. En el tiempo se levantaban grupos rebeldes en contra de la ocupación de Roma que existía. Sí que habían problemas graves políticos que tenían la gente ocupada mentalmente. Habían problemas económicos, porque el que no estaba próspero tenía problemas económicos y pasaba por miseria y por hambre, y había momentos de dificultad. Habían problemas sociológicos, habían problemas culturales. Israel se encontraba invadida por una nación extranjera y por lo tanto había un sentido de mantener la identidad cultural, la identidad nacional del pueblo. Pero lo más triste de todo es que el pueblo, embelesado por todas estas problemáticas que habían, estaba también dividido. Los samaritanos no hablaban con los judíos y los judíos no hablaban con los samaritanos. Los saduceos tenían sus diferencias teológicas y dogmáticas con los fariseos. Y había un campo de batalla intelectual teológico donde se discutían unos a favor de la resurrección y otros en contra de la resurrección, y había una división terrible. Los fariseos habían tomado el poder eclesiástico en el pueblo y habían hecho alianza con el poder político. La visión se había perdido de tal manera que no estaban los líderes religiosos al tanto de la hora que se vivía, del momento que se estaba viviendo. Ni uno de ellos estaba cerca del momento climático cuando cantarían los ángeles en las llanuras y tendrían que hablarle a unos humildes pastores. ¡Qué triste! Los ángeles no pudieron darle la noticia a los pastores religiosos, a los eclesiásticos. No se lo pudieron dar al político que gobernaba la nación. No se lo pudieron dar a la masa de creyentes que se reunían en la sinagoga. Tuvieron que los ángeles irse allá al campo de los pastores en las afueras de Belén para hablarle a los humildes servidores que estaban allí. Solamente varias personas, entre ellos una mujer que había esperado toda su vida
y otro hombre de Dios, una mujer y un hombre anciano, eran los únicos que estaban esperando ese momento glorioso. ¿Dónde estaban los escribas? ¿Dónde estaban los estudiosos de la ley? ¿Dónde estaban los predicadores? Divididos, peleando unos con otros. Pero hubo señales y no las vieron. Hubieron manifestaciones y no las contemplaron. Y nació el niño en Belén de Judea. Y vino al mundo el Salvador. Y la gente que más debiera haber esperado esto, estaba en la inconsciencia. Y el pueblo pasó por alto el momento más climático de la historia hasta aquel entonces. En los tiempos de Noé fue similar. Hubieron unas ocurrencias en el tiempo de Noé terribles. Dice la Biblia que la violencia iba aumentando. La gente veía que cada mañana había más crímenes, más asesinatos, más violaciones, más secuestros, más muerte, más destrucción, más devastación a lo largo y lo ancho de todo el pueblo que vivía en la comarca donde vivía Noé. Había confusión, la violencia y la criminalidad estaba subiendo, estaba creciendo. La gente tenía miedo de caminar en las calles, pero no se daba cuenta que estaba pasando algo que conmovería dramáticamente la mano de Dios a intervenir. Crímenes, violaciones, ultrajes, incesto, asaltos, robos. La gente no se daba cuenta, a pesar de eso, de que eso iba señalando que algo iba a ocurrir. Y la gente seguía como inmunizada, porque la gente tiene una tendencia a que cuando se aclimatan a una situación son como el puerco que se acostumbra a vivir en el fango y se siente fuera de lugar cuando no está en el fango. La gente tiende a acostumbrarse a la derrota. La gente tiende a acostumbrarse a la depresión. La gente tiende a acostumbrarse a la devaluación. La gente tiende a acostumbrarse a la miseria. La gente tiende a acostumbrarse a vivir en una condición antagónica y destructiva. Y el pueblo en el tiempo de Noé se acostumbró a vivir en esa situación y creían que era lo normal. La gente creía que lo que era normal era normal. Por eso es que cuando usted pasa por todas estas calles y se acostumbra día tras día a venir a este estadio y ve todas las noches hasta la 1 de la mañana un montón de mujeres y hombres bebiendo aguardiente con unos tocadiscos, unas belloneras puestas hasta lo último, que no se puede ni hablar, y usted los ve normal, los ve tranquilos, es porque se han acostumbrado a esa vida. Ya piensan que eso es lo normal. La mujer que se acostumbra a recibir palos y golpes de un hombre llega a pensar que eso es lo normal. El hombre que se acostumbra a tolerarle el adulterio a una mujer llega a creer que eso es lo normal. El homosexual que se acostumbra a acostarse con otros hombres y la lesbiana que acostumbra a acostarse con otras mujeres llega a pensar que eso es lo normal. Pero lo normal no es eso. Lo que pasa es que la gente se acostumbra a lo anormal y hacen de lo anormal lo normal. La gente que vive en derrota se acostumbran a vivir en derrota. Busque los pueblos del mundo que han vivido bajo dictaduras en el Mediano Oriente. La gente en el Mediano Oriente, en Arabia Saudita, en Kuwait y en todas esas partes del mundo, se acostumbraron a vivir bajo dictadores, se acostumbraron a no tener democracia, a no tener libertad. Y eso para ellos es común. En Arabia Saudita, que una mujer no pueda guiar por ley, so pena de cárcel, un automóvil, para ellos eso es normal. En Arabia Saudita, que la mujer tenga que andar con un velo cubriéndose la cabeza y que no pueda ni hablarle a este ni a aquel, que no pueda hacer un montón de cosas, es normal, porque la gente tiende a acostumbrarse a las anormalidades. La gente tiende a acostumbrarse a esas cosas. Y se atiene a alguien que los maltrate, a alguien que sea un dictador sobre su vida. Y entonces el día que no tienen eso, piensan que no pueden vivir. Eso es una anormalidad. Eso se llama en psicología la creación del espíritu masoquista, donde la gente aprende a palo limpio, a palo limpio. Tengo que tener a alguien que me esté dando palos. Y eso se llama, la persona que le gusta eso es la persona masoquista, la persona que se va creando un concepto de que para poder servirle a la comunidad y servirle a Dios, esa persona
tiene, mis amados amigos, que estar siendo humillada, que tiene que estar siendo vituperada, que tiene que estar siendo esclavizada. Alabado sea el nombre del Señor. Y se acostumbran a la derrota, se acostumbran al maltrato, se acostumbran al insulto, se acostumbran a ser torturados. Hay gente que se acostumbra a la enfermedad y están dispuestos a vivir el resto de su vida en una silla porque no pueden vivir de otra forma. ¿Sabe que hay gente que son enfermos por costumbre? No quieren sanarse porque se han acostumbrado que enfermos todo el mundo los mira, todo el mundo se siente de ellos, todo el mundo les echa el brazo, todo el mundo es compasivo con ellos, todo el mundo les tiene pena. Pero déjeme decirle, no se acostumbre al fango, no se acostumbre a las tinieblas, no se acostumbre a la derrota. Le digo esto a la iglesia en el día de hoy, ustedes no están llamados para acostumbrarse a ser últimos. Por muchos años los negros en los Estados Unidos se acostumbraron a sentarse en la parte posterior de los autobuses. Escuchen bien claro esto. Se acostumbraron a sentarse en las partes posteriores de los autobuses. Y cuando se acostumbraron a eso, a sentarse en lo último de los autobuses, por ley, se acostumbraron a comer en la cocina, porque los negros no podían en Estados Unidos comer como comían los blancos. Por años se acostumbraron a eso. Hasta que apareció un negro llamado Martin Luther King, que dijo, yo no me voy a sentar ya en la última parte del autobús. Yo soy igual que el blanco. Yo me voy a sentar donde haya un asiento vacío, o sea, atrás o adelante. Y dijo, no me voy a sentar en la cocina del restaurante. Si yo pago, el dólar que yo pago vale como el otro, me voy a sentar en donde yo tengo que sentar. Y aunque parezca que esto no está en el mensaje, yo me dirijo por el Espíritu de Dios. Los evangélicos se han acostumbrado en Colombia y en muchas partes del mundo a sentarse en la parte de atrás del autobús. Mientras los paganos, los vendedores de droga, los demonios de cuello blanco, criminales y asesinos, se sientan al frente. Y los evangélicos han acostumbrado a sentarse atrás. Se han acostumbrado a sentarse en la cocina en vez de a la mesa del Señor. Se han acostumbrado por años a limpiar los pasillos de las universidades, a recoger la basura, a recogerle la basura a los políticos en las altas esferas del gobierno. Y muchos de nosotros en un momento predicamos un evangelio de derrota, donde nos acostumbramos a que un hombre de Dios podía barrer los pasillos de la universidad, pero no podía dar cátedra en la universidad, ni podía estudiar allí, porque se iba a perder. Y si se pierde el hijo suyo en la universidad es porque usted no le enseñó el testimonio del evangelio, y ustedes pastores no le enseñamos los fundamentos para que cuando fueran frente al diablo y al marxista le dijeran, yo sé en quién yo he creído, nadie ni nadie arrebatará la fe que está en mi corazón. Por años enseñamos que pudiéramos limpiar los inodoros del Congreso. Un evangélico era bueno para sacar y poner brilloso y limpiecito los inodoros, y no hay nada malo en eso. Yo he limpiado inodoro. Es más, yo he metido la mano en la bacineta para limpiarlo y dejarlo limpiecito. Yo le he dado de comer a cerdos. Yo he cuidado marranos y cochinos. A mí no se me cae un canto por eso. Cuando estudiaba en el seminario, gracias a Dios que estudié en un seminario, porque hay algunos que estudian en cementerios. Yo estudié en un seminario, salí ministro. Hay algunos que salen sepultureros, que lo que salen es para enterrar iglesias espiritualmente. Pero yo salí para predicar la palabra. Llegué allí y allí me tocó, como parte de mi trabajo, limpiar los inodoros. Y para mí era un orgullo. Y yo metía la mano hasta lo último allí con un trapo. Y después me desinfectaba las manos. Para mí era un orgullo ver, mira qué lindo está esa bacineta. La ponía nuevecita. Pero yo no, y el que tiene que hacerlo para ganarse la vida es una honra. Recoger la basura, hacer lo que hay que hacer,
es una honra. Yo he limpiado zapatos desde la Tercera Avenida y 14 en Nueva York hasta sentarme con presidentes a comer. Pero le voy a decir algo. Se nos ha metido en la cabeza que somos buenos para limpiarle al senador la oficina. Somos buenos para hacer todos estos trabajos, que no hay nada deshonesto, pero que no hay nadie aquí que puede llegar a estos lugares. Yo le voy a decir algo, hermano, si ustedes no llegan, se mueve un espíritu en este país, que las fuerzas enemigas del pueblo de Dios se están moviendo para controlar todo, para lanzar una persecución, para cerrar la puerta al evangelio en este país. Y mientras Dios está abriendo puertas, aprovechenla. Aprovechen este momento de esta presidencia que es amiga del evangelio, porque hay fuerzas que se están moviendo en Colombia para cerrar la puerta que Dios ha abierto. Pero si ustedes se unen, no habrá quien cierre puertas en este país, en este momento de gloria. Y yo no le digo, a mí me han ofrecido puestos políticos y yo no los quiero. Yo no cambio el ministerio que Dios me ha dado por un ministerio dentro de unas aulas, de un senado, o de una cámara, o de una presidencia. No lo quiero. Pero tampoco le pongo pares a que Dios levante personas íntegras para que las lleve a sus lugares, porque si no van de los nuestros, van a llegar a esos sitios enemigos de Dios y no van a haber voces que se levanten para defender la integridad de la iglesia. Yo les vengo a decir esto esta noche, no pensaba decirlo, pero el Espíritu Santo me ordena y le dice al pastorado: únense, abran sus ojos desde Barranquilla hasta Bogotá, porque hay un plan diabólico que se ha gestado por líderes fanáticos religiosos para tomar lentamente poder, para empezar a cerrarle las puertas al evangelio. Y Dios dice así: he puesto este presidente por este momento para darle a mi iglesia un respiro y una puerta abierta y ancha para que el pueblo gane alma, para que el pueblo entre. Así dice el Señor. Y Santo, Santo. Quíteme los purrones estos de aquí, por favor. Tu gloria a Dios. Hay que orar por este presidente que gobierna este país. El Señor me muestra que el diablo está planeando tratar de destruirlo. El Señor me muestra que se mueven fuerzas para tratar no solo de destruirlo moralmente, se mueven fuerzas para tratar hasta de matarlo. Y el pueblo cristiano tiene que orar por el hombre que dirige esta nación, porque Dios lo ha puesto para darle una puerta ancha en este momento a la iglesia. Es una señal de que viene algo terrible para este pueblo, pero la iglesia tiene estos años de respiro. Va a haber bendición de Dios, van a haber canales de televisión, van a haber más emisoras de radio, pero pueblo de Dios, pastores, tienen que ser tolerantes unos con otros. A mí no me gustan muchas cosas de muchos compañeros en mi país, como a ellos no les gustan muchas cosas mías, pero cuando hay que poner por encima la unidad del pueblo para que los enemigos de Dios no cierren la puerta de salvación, la iglesia tiene que unirse ante la amenaza, ante la estrategia demoníaca. La iglesia no está llamada a ser partidos políticos, porque yo no creo en eso. Y me van a perdonar. No creo en partidos políticos evangélicos, pero sí creo que el Espíritu de Dios va a llamar hombres dentro de las corrientes existentes para moverse y llegar a puestos donde Dios los pondrá para defender la obra. Y si no la defiendan, Dios los humillará y Dios les quitará su respaldo. Pero nosotros tenemos que tener cuidado en esta hora. Mucho cuidado con la complacencia. Mucho cuidado, iglesia colombiana, con la arrogancia espiritual, porque puede venir un momento cuando la puerta se cierre y no haya la oportunidad que está viendo en esta hora. Usalamandaba, Usalamakata lumanda, Bashanda la Basayama, Urraman Satuma. Si es el Señor, les libré de una persecución. Así dice el Señor, Wikamanda Bashayama, Endotumba tu Bashayama. Yo metí mi mano, así dice el Señor. No fue el pueblo, yo lo puse. Shekamandaba. Se movían fuerzas, pastores míos, iglesia mía, que maquinaban retroceder al pasado, que maquinaban cerrar iglesias, que maquinaban perseguir a mis siervos y a mi pueblo.
detener el crecimiento de mi obra, pero porque se aproxima el fin, porque pronto sonará la trompeta, yo estoy obrando, yo estoy llegando a todos los niveles, yo estoy llegando a todos los rincones, yo estoy abriendo puertas, porque esta es mi hora para Colombia, este es mi momento. Yo puse este hombre para destruir un plan que había, un plan satánico, un plan originado en la mente de jerarcas religiosos enemigos de mi obra, mas los avergoncé y ungí a este hombre y lo tendré ahí hasta el momento que sea, no importa quién él sea, no miro la imperfección. Yo escogí a Ciro antes de nacer y lo puse a gobernar para que cuando llegara la hora mi pueblo pudiera salir y edificar los muros y levantar el templo y restaurar el culto a mí. No piensen que todo el que uso tiene que ser entregado completamente a mí. Ciro era pagano, Ciro era idólatra, pero su corazón estaba tierno para mí, y oyó mi voz y dejó ir a mi pueblo. Oh, Rabakatun Yamandara Basandara Bakimahandama, Urramandara Basola Mahayama, oh, Rabasandara Basola Maya. Os he librado de un baño de sangre, os he librado de cárceles, porque venía una prueba para la iglesia de sangre y cárcel y persecución. No iban a permitir, dice el Señor, no iban a permitir canales de televisión para el pueblo de Dios. Iban a cerrar emisoras cristianas, las iban a trancar. Mas el Señor dice, vuestros enemigos vinieron por un camino, pero yo los he esparcido por 7. Los he quebrantado delante de vuestros pies y os he dado la victoria. Aprovechadla ahora. Oh, aprovechadla, dice el Señor. Aprovechadla. Aprovechad la puerta ancha. No peleéis entre vosotros. Sepultad la diferencia. Uníos unos a otros, unidos los unos con los otros y dad la batalla, porque en Colombia hay millones que necesitan la salvación, en Colombia hay millones que necesitan la verdad, y yo, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre este lugar, desde un rincón hasta otro, y jamás habrá un avivamiento como el que ha comenzado ya. Shama, Wakamanda, Yandalava Salamakalayama, Durramakaturumunda Basataramahayama. Oh gloria, oh gloria. Santo. Pero en medio de todo esto, dice el Señor, habrán batallas espirituales. Habrán juicios que vendrán. En medio de todo esto, habrán tragedias que van a sacudir este pueblo. A mitad de esta campaña, al principio señalé que el pueblo de Dios tiene que orar grandemente y crear una fuerza espiritual. Ese río Magdalena, el Señor me lo mostró, saliendo de su cauce y creando destrucción. Va a haber un terremoto que va a sacudir este país. Pero no temáis, pueblo mío, porque aunque la tierra tiemble, los que son míos yo los guardaré, y los que mueran en mis manos yo me los llevaré. Y será una señal de la lucha espiritual que hay por el alma de este país. Y se levantarán. En el área que quedará afectada por el terremoto se levantarán del polvo y reedificarán, y se abrirán más iglesias que las que habían antes. Viene un sacudimiento para el área de Antioquia, desde Medellín hasta sus montañas. Dice el Señor, llegó la hora de ese sector de este pueblo. Dice el Señor y me lo muestra, que ya bastó el bastión, ya bastó bastante tiempo ese lugar en manos del paganismo, ya bastó que siga siendo una región pagana, idólatra, sanguinaria.
Yo haré temblar la tierra en Medellín y sus alrededores, y el pueblo entonces levantará sus manos al cielo, y miles se convertirán en aquella región, porque así lo dice el Señor. Oh, gloria. Oh, gloria. Y Noé, en sus tiempos, estaba tranquilito. Pero Noé parece que era un hombre conectado con Dios. Y Noé veía la violencia que había. Noé veía lo que la corrupción que había. Pero no podía hacer nada. Pero Dios un día le habló. Y le dijo: Noé, la violencia ha llegado a mí. Yo voy a destruir todo esto. Y Noé fue el único hombre que recibió el mensaje. Los entendidos, los intelectuales, nadie. Un hombrecito llamado Noé. Dios le habló y le dijo lo que iba a pasar. Y le dio el remedio. Dijo: hazte un arca, un barco, prepáralo así, así, así. Y ahí está la primera señal. La primera señal antes del juicio, la construcción del arca. En un país donde no llovía, lo que salía era un vapor de la tierra. En una tierra donde la gente nunca habían visto una tormenta de agua. Empiezan a construir un barco. Y la gente no entendía la señal. Y creían que era un viejo loco. Es la señal de que los juicios de la gran tribulación se aproximan sobre el mundo. Los juicios se aproximan. Son el crecimiento de la obra de Dios en esta hora. Se van a levantar en Cartagena, en Barranquilla, en Valledupar, en Bogotá, en Medellín, y en cuanto rincón hay de este país, templos por montones, grandes y pequeños, como nunca antes. Así como se construía la barca para salvar a Noé y su familia, se van a construir templos grandes y pequeños, y será una señal, como nunca se ha visto en este país, la construcción de templos. Habrá construcción de templos por todos los rincones, grandes y pequeños, monumentos gigantescos y humildes y pequeños templos, pero será una señal de que pronto vienen juicios y que pronto viene el sonar de la trompeta. El arca se está preparando. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Shama. Se burlaban de Noé. Se burlaban de Noé. Dice que la gente no creía lo que le estaba haciendo. Yo no dudo que después que yo salga de esta ciudad, así me lo muestra el Señor, se levantará gente que gritará: Jorge Rasky es un falso profeta, Jorge Rasky es un embustero, Jorge Rasky es esto y es aquello. Porque el Señor me lo dice que será así. Y tratarán de echar por el piso todo lo que se dijo aquí. Mas ay del que lo haga, ay de aquellos que se levanten contra los ungidos del Señor, porque quedarán en vergüenza, como han quedado en vergüenza con esta campaña, porque aquí los demonios han sido derrotados y el pueblo está aquí unido. Dios bendiga este pastorado, este liderato que está aquí esta noche. Gloria sea el Señor. ¿Qué señales dio Dios? Matusalén, 969 años. Un viejo que no se quería morir. Y pasaban los años y Matusalén ahí. Se morían los hijos y él ahí. Se moría la mujer y él ahí. Se morían y el viejito Matusalén para adelante, para adelante, para adelante. Y hay 2 o 3 Matusalenes aquí en la plataforma esta noche. Hay 2 o 3 aquí que son más viejos que el frío. No voy a... Mano Carlos, no estoy mirándolo, usted sabe. No lo estoy mirando, no. Pero que está al lado suyo, viejito, ¿sabes? ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Yo sé que el hermano Carlos es viejo porque hace años pasó por mi oficina con su esposa. Y todavía, pero todavía se ve casi igual. Se ve casi igualito. No tiene ni arruga todavía, aunque... Pero,
Matusalén ahí vivo, y la gente no se daba cuenta que con cada año de vida Dios le decía, le estoy dando oportunidades a ustedes antes que venga mi juicio. Le estoy dando oportunidades. Y la gente no se daba cuenta. Luego, segunda señal, un justo, un hombre santo llamado Enoc, que caminaba con Dios. Ahora eso no quiere decir solo que iba caminando con Dios por la mano, que vivía como tenía que vivir con Dios, que se guardaba para Dios, que no andaba en los caminos de los profanos, que no andaba en aquellos caminos perdidos. Y Enoc caminando con Dios y la gente viéndolo. Y de momento vio, ¡fua!, se lo llevó Dios. La gente vio eso. Una señal que Dios le dio al pueblo. Otra señal más que Dios le da al pueblo. Primero, un viejo que no se muere. Segundo, un santo que levanta y se lo lleva con él vivo. Primero que nada, un arca que se construye en un país donde no hay lluvia, esperando un diluvio. Un Matusalén que vive 969 años. Un Enoc que se lo lleva Dios vivo. Dios da oportunidades a los pueblos. Dios da oportunidades a las naciones y a la humanidad entera. Luego, un día se le ocurre a Noé dejar la puerta totalmente abierta del arca y sin buscar un animal, empiezan a aparecer de todas las especies, macho y hembra, traído por el Espíritu Santo. Una mula y un bujo, una gallina y un gallo, un perro y una perra, un gato y una gata, una jirafa y un jirafo. Y uno a uno, los dos parejitas entrando. El Espíritu Santo le dijo, métanse ahí, métanse en el arca, métanse en el arca. No les metió palo, no peleó con ellos, no les echó encima a la policía. El Espíritu Santo les habló a los pajaritos, le habló a los águilas, le habló a las serpientes, le habló a los cerdos, le habló a las mulas. Y todos iban entrando en pareja. Hay gente que son más brutos que una burra. Los animales obedecieron a Dios. Los animales oyeron la voz de Dios. En el día de hoy, aún los mismos creyentes están totalmente sordos a la voz de Dios. Y cuando vienen los hombres de Dios y hablan, y señalan, se burlan de Dios. Los animales fueron obedientes. Yo le doy una advertencia al pueblo. Métanse con Dios. Métanse hasta que este pueblo esté tan saturado de la gloria de Dios que venga lo que venga y pase lo que pase, ustedes puedan resistir en el día de la prueba. Shecamando roca sabataya. Yo fui a Panamá en el 1986 y un día solo prediqué en Panamá City, la capital de Panamá. Y estando en aquella plataforma, señalé algo que Dios me dijo. Le di un mensaje al pueblo, se lo dije a los políticos, se lo dije a la iglesia, se lo dije al pueblo entero en aquella ocasión. Y le dije, si no desistís de estos caminos, Dios me muestra, viene esto. Y le dije, era el país más estable en Centroamérica. Le dije, van a pasar hambre, va a correr la sangre en las calles de Panamá, va a haber llanto y luto, van a haber huelgas y motines, va a haber una debacle militar y económica, y este pueblo llorará y gimirá por un solo momento de la bendición que han tenido. ¿Sabe lo que pasó? Salí de Panamá, yo señalé al liderato religioso del país que estaba oprimiendo a los jerarcas de la religión tradicional, que estaban planificando ataques contra la iglesia. Les señalé que dejaran eso. Les señalé en el mensaje a los corruptos que estaban en las autoridades civiles que dejaran su corrupción. Y les señalé a los periodistas que estaban atacando a la iglesia que dejaran de hacer eso. Y les señalé a la iglesia la necesidad de unirse ante el momento que se vivía. ¿Y sabe quién me atacó? Un grupito de líderes cristianos. Se reunieron y me declararon non grato.
le pidieron excusas a los idólatras, le pidieron perdón a los políticos, le pidieron perdón a la prensa que los había humillado y los había barrido el piso. Y a mí hicieron una carta y la corrieron por todo Panamá, pidiéndole a todo el pastorado que ni uno solo me recibiera en su púlpito. Y Ávila llegó a Puerto Rico con la carta en su mano y me la entregó. Yo puse la carta delante de Dios y dije, no volveré a Panamá hasta que Dios no me hable. Hermanos, no pasó 2 años, empezaron las huelgas, empezó la sangre a correr, empezó el hambre, y todo lo que se había profetizado en aquel culto, de pulgada a pulgada, empezó a pasar. Las emisoras seculares agarraban el mensaje que yo había dado y lo ponían en la radio. Cuando se daba el día de clamor, en Puerto Rico los panameños llegaban y se encadenaban para escuchar la palabra desde Puerto Rico, escuchar las palabras proféticas. El pueblo gemía, el pueblo lloraba y decía, esto Dios no los advirtió, no los dijo con muchos años de anticipación. Los líderes que hicieron eso, la mayoría ya no están. Algunos tuvieron que irse de todo el país, algunos quedaron en el olvido. Pero este año yo volví a Panamá y la campaña de este año fue una victoria gigantesca, una victoria grande, no de humillación a aquella gente, sino de humillación al diablo, que prueba, que cuando Dios, que prueba esa victoria sobre el diablo, es cuando Dios habla, cuando Dios se manifiesta, hay que oír la voz del Señor. Yo fui a Haití en 1975. Y en el 1975, parado en las montañas que se sobrepasan sobre Puerto Príncipe, Dios me mostró el baño de sangre. Y mucha gente dijo, no lo creo. Yo no tengo culpa de ser un hombre, un profeta que Dios le muestra muchas cosas que a veces son trágicas. Pasa que alguna gente se ha acostumbrado a la nueva predicación del Evangelio. The good feeling, como se dice en inglés. Tener la gente que todo sea positivo. Yo no estoy en contra de eso. Que no se le diga nada de muerte, que no se le diga nada del infierno, que no se le diga nada de tragedia, para que se sientan bien. Yo no estoy aquí para que ustedes se sientan bien. Yo estoy aquí para que ustedes se arreglen bien con Dios, para que ustedes miren a Dios, para que ustedes se agarren de Dios, para que ustedes sepan la verdad de la palabra. Si no quiere oírme, no me oiga. Esa guerra que había del mismo pueblo en Panamá, de la misma iglesia, tuvo que detenerse por un tiempo. Ustedes tienen aquí esta noche las señales. Dios para una persecución. Por primera vez, el pueblo evangélico de Colombia, sin miedo, puede decir que Dios y los votos de ustedes, los cristianos evangélicos, pararon la ignominia de la persecución en este país. Y no tengan vergüenza de decirlo. Fueron ustedes quienes subieron al presidente que está ahí. Por primera vez esta iglesia puede decir, somos la fuerza de Dios en este país, la fuerza moral, la fuerza espiritual. No tenemos que andar con la cabeza escondida como la avestruz, podemos andar con la cabeza en alto porque somos la sal de esta tierra. Sin ser políticos. Ustedes han visto las señales. Ustedes han visto las señales. No sean ciegos. Únanse. Perdónense. Ámense. Sobrellévense. Porque a quien le daremos cuenta al final es al que nos llama a entrar en el arca. Al que cerrará la puerta como la cerró en tiempo de Noé. Noé no cerró la puerta, esa fue la última señal. Dios cerró la puerta. El Señor será el que hará juicio con todo aquel que no entre en el arca de la unidad en esta hora. Ustedes serán culpables de la sangre de los colombianos que se pierdan en esta hora final. Porque pronto va a sonar la trompeta. ¿Cuán pronto? Yo no sé. Por eso es que el diablo está mandando herejías. Herejías por montones en esta tierra. El diablo está haciendo labor misionera mejor que los cristianos. Las está trayendo de Miami, las trae de San Juan y las trae de cuánto rincón hay. Vienen envueltos en pieles de oveja, pero son los rapaces que vienen a destruir. No vienen a los barrios a buscar los drogadictos.
¿Usted quiere ver a un profeta de estos que viene? No viene a alquilar un estadio para predicarle a las masas. Va y se busca 5 o 10 por allá de una iglesia y se los lleva. Y empieza a predicarle a ese grupito para ver si los doctrina en la basura doctrinal que han aprendido. Yo prendí los otros días la radio, el primer domingo que prendo la radio aquí, y oigo un programa de radio, y la mayoría del programa se fue. Felicitamos al hermano que es dueño de la tienda de zapatos tal. Felicitamos al hermanito que es dueño de la fábrica tal. Óyeme, ¿y por qué no felicita a la piragüera de la esquina, la vendedora de arepa? Porque esa no tiene plata para dártela. Pero todo el programa se fue en felicitar al que tiene la fábrica de tubos, al que tiene la fábrica de 4 cosas. Desde el comienzo hasta el fin, el dichoso programa, no se habló de la cruz de Cristo, no se habló del infierno, no se habló del cielo, no se habló del pecado, no se habló de la salvación. De lo único que hablaron fue de basura. ¿Sabe lo que eso es? Todo el programa se fue. No van, ¿por qué no se van? No se van y hacen lo que ese hombre ha hecho, Leopoldo, que se va a buscar los nenes en las calles, porque los nenes no tienen plata. Y no quiere decir que no hayan iglesias que estén dispuestas a recoger a todo el mundo, porque ese concepto hay que acabarlo, que la iglesia nada más que para los que están descalzos, la iglesia para los descalzos y para los que no están descalzos, la iglesia para los que andan a pie, los que andan en helicóptero y tienen que entrar por la misma puerta todos, porque cuando entren allá arriba no van a preguntarle de qué estratosfera social o económica, todos somos iguales. ¿Usted sabe lo que es? ¿Por qué no se van a buscar estos maestros que vienen de Miami, vienen de Puerto Rico? ¿Por qué no se van a los arrabales a buscar la gente también? ¿Y por qué no se van? Si quieren pecadores, pues ¿por qué no se van a buscar también los pecadores que están ahí en la idolatría? Se van a buscar los hermanitos primero van a buscar los hermanitos convertidos y después los buscan si tienen plata. Porque no les gustan los hermanitos convertidos a las iglesias pobres. Se van a la iglesia donde sabe que hay un montón. Me voy a llevar. Y entonces le hablan de fe. Y entonces le hablan de prosperidad. Le hablan de bendición. Le hablan de crecer en gracia. Le hablan de gracia en gracia. Le hablan de una vez salvo, siempre salvo. Y si usted busca la vida de la mayoría de esta gente, yo se lo describo. Algunos de ellos que vienen de Puerto Rico han sido adúlteros que los han tenido que botar de las iglesias por corruptos que son. Y luego tienen que justificar sus múltiples adulterios. Tienen que justificar sus pecados. Y entonces, ¿qué dicen? Pues para justificar ese pecado, tienen que entonces decir que el cuerpo es el que peca y el alma no peca. Una vez salvo, siempre salvo. No, mi hermano, no se puede. Abran sus ojos. Van a llenar este lugar de doctrinas de demonios que brincan y saltan para arriba. Vienen bien vestiditos como ovejas, pero son lobos rapaces. Porque si ustedes que tienen la doctrina se pasan peleando y se pasan divididos, el diablo va a traer sus mensajeros a esta ciudad. Y este pueblo tiene que cerrarle las puertas a la doctrina falsa y ponerse de pie y decir, yo no voy a vivir de los casetitos que me mandan de Texas o me mandan por allá de Europa o me mandan por allá de California. Yo voy a meterme en mi iglesia, voy a aprender la palabra, voy a vivir de rodillas, no voy a seguir a un hombre, yo voy a seguir a Cristo. Shama, Satalamahaya. En Puerto Rico se han metido montones de ungidores de cuerpos ahora. Ahora dice que te van a dar la nueva unción. Y te dan la nueva unción, para darte la unción te tienes que bañar en aceite desnudo. El que me venga a mí a decir que me quite la ropa, se lo va a llevar el diablo. Porque el único sitio que yo me quito la ropa es en mi casa cuando me voy a bañar. Alaba la gloria de Dios en esta noche. Alaba la gloria de Dios en esta noche. Doctrinas heréticas, falsas, con apariencia de piedad. Solo dice la Biblia, en los últimos días muchos apartarán de la fe escuchando a doctrinas, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y los demonios ahora vienen con la Biblia en la mano. Ya los demonios no andan con un crucifijo, no andan con una cara de Drácula ni Frankenstein. Ahora andan con la Biblia en la mano, dando estudios. Y el pueblo tiene que aprender a conocer los espíritus, a examinarlo todo y retener lo bueno. Pastores, métanse a cantar menos coros y a enseñar más Biblia en las iglesias. Métanse a orar, métanse el pueblo a ponerle un cerco aquí, porque esa es una señal de los últimos días. Y Dios fue quien cerró el arca, no fue Noé. Cuando yo fui una noche a la segunda ciudad de Puerto Rico, Ponce, en el 1982, miré una montaña y el Señor me dijo,
por cuanto allí hay tanto pecado, una serpiente me mostró, bajará y destruirá ese monte. Había prostitución, había droga, había violencia, asesinato, incesto, adulterio, paganismo, hechicería, santería, brujería. Se llamaba el Cerro de Mamelle. 2 años antes de que ocurriera, pasó en el 85, fue en el 82, 83, por ahí, creo que fue 2 años antes. La prensa lo captó y en el 85, una noche se derrumbó el monte y la prensa dijo, esto fue lo que aquel hombre dijo. Murieron cientos y cientos de personas. Esta noche yo he venido a Barranquilla a decirle que Cristo viene pronto. Que se arregle su vida y su alma con Dios. He venido a decirle que vienen juicios severos. Le he venido a decir que llegará un día, hoy o mañana, que ese río saldrá de su cauce y que la tierra en Colombia temblará como nunca antes. Señales que habrán. He venido a decirle que habrá un avivamiento como nunca antes en la historia, que se preparan los enemigos del pueblo para atacar la iglesia, pero que Dios ha abierto una puerta ancha para que el pueblo entre en victoria. Noé se metió con su familia, Dios cerró el arca, la lluvia vinieron y el único que se salvó fue Noé y la familia. Hay que estar en el arca de la palabra, el arca de la vida con Dios. Esta noche póngase de pie el pueblo.